Bienvenido al canal de Aceite Motor. Hoy tenemos el análisis de aceite motor móvil 15W30 ESP de un Mitsubishi ASX con motor de origen PSA 1600 HDI y Euro 6 del año 2018. Dicho vehículo lleva filtro de partículas FAB muy peculiar que se trata de los últimos Euro 6 sin AdBlue de PSA y este vehículo lleva el aditivo Eolios que se utiliza para las regeneraciones del FAB. Todos los sistemas del vehículo están funcionando y el software es el original con la última actualización del fabricante Mitsubishi, ya que en una revisión oficial se le tuvo que actualizar la última versión de software disponible para esta mecánica. Los kilómetros totales de este vehículo son de 55.000 kilómetros, el análisis es del 16 de octubre del 2021, los kilómetros de este análisis son de 10.000 kilómetros y probablemente entre 250 y 330 horas de funcionamiento con una velocidad media entre 30 a 40 kilómetros por hora. Dicho vehículo se compró nuevo y hasta este momento de hacer el análisis se han hecho varios cambios sin estirar más de 10.000 kilómetros los cambios de aceite. Ha llevado el móvil 15W30 desde los 2.000 o 3.000 kilómetros que se sacó el aceite de fábrica y desde entonces solo se ha usado este aceite. Se puede deducir de que no se trata de un motor empantanado y que el desgaste que muestra el análisis es bastante real, es decir, no es un análisis después de haber hecho intervalos largos, ya que después los análisis de aceite no son para tener en cuenta. Parcialmente el desgaste de estos cambios alargados pasa en los siguientes cambios de aceite y esto sucede porque en el motor siempre queda aceite sin ser posible sacar ni por aspiración ni por gravedad, hay una estimación de 10 a 15% de la totalidad del cárter. Es importante matizar que el mantenimiento previo realizado antes de un análisis de aceite usado es crucial, si solo estoy valorando este análisis no es para nada técnico y el resultado puede cambiar muchísimo. La contaminación con el anterior aceite puede ser muy elevada y estos 10% o 500 mililitros de aceite que quedan pueden ser determinantes. Con esto hay que matizar que estirar un cambio deja una herencia para el aceite que entra nuevo y este no empieza de cero, empieza a trabajar ya con nivel de TBN y tan alterados y sobre todo lleva desgaste del anterior cambio. El uso del vehículo es muy importante, no es lo mismo trayectos cortos y medios que un uso por autopista. Si analizamos el análisis en determinadas circunstancias puede salir muy bueno o regular, de ahí que un solo análisis no es para nada algo a tener en cuenta. En este caso en concreto este vehículo lleva uso mixto de viajes de fin de semana y para ir a trabajar entre semana con distancias relativamente cortas, como no lleva contador de horas solo lo podemos calcular aproximadamente. Las regeneraciones del filtro de partículas no se controlan, y es bastante sorprendente de que con los viajes cortos no se enciende la luz del FAB, se puede observar de que la dilución por combustible está presente en el análisis. Un matiz importante, el cárter de motor de este HDI Euro 6 no lleva el tapón de drenaje de las versiones más antiguas que tenían un mal diseño y que daba siempre una cantidad de 300 a 400 mililitros de aceite sin ser posible sacar por drenaje. Como ya es habitual con los anteriores análisis, una vez explicado los antecedentes del vehículo, su plan de mantenimiento, su uso, etc., empezaré por el cuadro amarillo de los aditivos. En este caso el aceite móvil 15W30 ESP es un C2 y C3 adecuado para el FAB y los aditivos. Fósforo y zinc son los principales aditivos antidesgaste, también conocidos como ZDDP, y están en sus valores normales. Calcio es el aditivo detergente neutralizante y está en valores normales. Boro es aditivo modificador de fricción y dispersante, la cantidad mostrada en análisis usado no concuerda con análisis virgen, la razón es que algo queda depositado en el motor. Molibdeno es aditivo modificador de fricción y es un valor bastante cercano al que se ve en análisis virgen. Aquí el aditivo antimonio es debido al uso del aditivo metal lube y a pesar de que se utilizó en anteriores cambios hay rastros de él porque es perfectamente normal, los aditivos no desaparecen en toda su totalidad tras el cambio de aceite. Dicho usuario es fiel seguidor de la marca y lleva 20 años usando dicho aditivo, y lo va a seguir usando porque le ha ido bien en todos sus coches. Los demás aditivos no son de importancia ya que no existen salvo el magnesio, que es un aditivo detergente y neutralizante, en este caso es valor bajo y no es típico de ver esta cantidad y probablemente se trata de un valor sin importancia ya que el aceite usado no usa magnesio en su formulación. El cuadro verde es de contaminantes. Potasio y sodio se elevan si hay presencia de ciertos aditivos usados en los anticongelantes, pero también está usado el potasio por el aditivo de motor y transmisión Archoilar 9100. Como aquí no se ha usado, los valores son sin importancia bajos. Silicona es también conocido como silicio y se eleva en el caso de una entrada de aire sucio sin filtrar o también de aditivos antiespumantes usados por muchos fabricantes. También puede ser debido a una reciente reparación de alguna junta de silicona y finalmente aparecen restos en los análisis.
Por último también puede ser debido al uso de aditivos que usan la silicona como el caso del aditivo Neoprotect, pero en este análisis no está usado. En todo caso el valor es bajo y el filtro de aire de este coche hace su función. El cuadro rojo es de los metales de desgaste. Aquí en este vídeo se va a matizar bastante porque en dicho vehículo hay mucho que explicar. El hierro es el metal que más se eleva en los análisis de aceite usado, y para tener una referencia de si es mucho o poco usamos la regla de dividir el desgaste por 1000 kilómetros recorridos. En este caso tenemos 64 ppm partes por millón totales y esto es el equivalente de 6,4 ppm por 1000 kilómetros. Se entiende que 1 ppm por 1000 kilómetros es muy buen valor, 2 ppm valor medio y 3 ppm regular. Dicho valor está estrechamente ligado al cuadro azul donde se mide la dilución por combustible y hollín. La mejor explicación técnica al aumento de hierro es que cuando se hacen regeneraciones de DPF filtro de partículas se hacen post-inyecciones en fase de expulsión y hay una entrada de combustible. Cuando el gasoil choca con las camisas de los cilindros se está lavando la película lubricante y se origina el desgaste. El desgaste en realidad es el bruñido de la camisa y llegado el punto de tener un bruñido desgastado hay un efecto llamado pulido de camisa o en inglés borre polish. También se dice que por bajar la viscosidad del aceite o por interferir el combustible en el trabajo de los aditivos. Aquí los usuarios más experimentados podrán ver que dicho aceite es un C2 y C3 a la vez, es decir alto HPHS y la viscosidad inicial a 100 grados es de 12 centistoques típica de los C3, pero con la dilución y la degradación de los polímeros espesantes este aceite acaba en valores de 10 centistoques, lo que es equivalente a C2. Así que podemos ver que hay una razón lógica para empezar ligeramente más elevado de viscosidad, pero no por ello el desgaste se va a ver afectado, ya que mi experiencia es que he visto análisis con aceites C2 dando muy buenos resultados en estos motores, y pienso que el desgaste no depende solo y únicamente de estar ligeramente más elevado de viscosidad o ligeramente más bajo, es muchísimo más importante los contaminantes que lleva el aceite. Para no volver a repetir la explicación detallada de la dilución, el mecanismo de la entrada y los estudios de SAE, dejaré en la descripción los dos primeros videos de análisis de usado donde está muy detallado cómo interpretar los análisis de aceite usado para los usuarios que no están al día. Me gustaría ir profundizando poco a poco en cada vídeo, ya que muchos usuarios así me lo han pedido, hacer los vídeos lo más explicativos posible al menos al principio, y así iré en cada vídeo matizando sobre algún punto determinado. De esta manera se hace más ameno el vídeo para los que ya han escuchado los primeros vídeos. En todo caso, si hay una entrada de combustible significativa hay siempre desgaste elevado. Aquí en este análisis solo se observa 3,3% de dilución, pero este valor sin tener desglose de biodiesel y diésel no es muy técnico porque así no se puede deducir mucho. Con la separación del biodiesel y diésel se puede deducir de si se ha evaporado parcialmente o no el combustible, y es debido a que el porciento de biodiesel máximo en el combustible es de 7%. Si la proporción de biodiesel es baja se puede incluir tener baja entrada de combustible, pero si es elevada esto cambia las cosas, ya que significa de que el combustible ha estado más elevado pero hay una evaporación parcial. El caso es que el valor 3,3% no significa mucho, ya que el combustible una vez ingresado en el motor ha hecho el daño. Por supuesto que es mejor evaporar la mayor cantidad posible que estar dentro. Es decir, no es lo mismo meter 3,3% de combustible por el tapón de llenado que este combustible entre en post-inyección lavando la película lubricante del cilindro, que siempre es más dañino y causa desgaste nada más entrar y posteriormente estando dentro en el aceite. Más adelante me gustaría hacer un vídeo exclusivo para la evaporación, ya que los estudios son nuevamente muy crueles donde se ha analizado de que solo se pueden evaporar las fracciones más volátiles del combustible y las más pesadas muy difícil de evaporar. Estoy hablando de estudios, no de algo que estoy pensando yo, y lo quiero dejar muy clarito. Por si fuera poco, a su debido tiempo llegará la bomba explosiva de los posibles errores de medir el combustible si hay un ingrediente clave en los aceites. Que esto se explicará a su debido tiempo, y en este vídeo no tiene sentido hablar de ello porque no lo puedo justificar. Es decir, hablar aquí de esto sin justificación, sin aportar pruebas al respecto. No me gusta decir las cosas. En otros análisis donde realizo hasta 3 análisis en un solo intervalo, es decir, a los 14.000 kilómetros análisis, a los 18.000 kilómetros análisis y a los 22.000 kilómetros análisis, se puede justificar perfectamente mi razonamiento de que la medición de combustible de los laboratorios no es perfecta y puede fallar en la medición. Por mucho que se utiliza el método más avanzado de cromatografía de gases para medir el combustible, no es un método perfecto y se ha encontrado información de que puede dar errores, y depende muchísimo del conocimiento del laboratorio del operador de si se tiene datos del aceite virgen, etc. No quiero adelantar más. En los próximos análisis se hablará del tema, que no me voy a guardar para mí solito esta información, ya que sin duda ha sido un logro muy importante gracias a realizar triple análisis y doble en intervalos largos en 2 vehículos muy bien controlados con una tendencia interesante.
Al principio del vídeo he mencionado de que este motor utiliza el aditivo Eolios, que dicho líquido es usado por PSA hasta el 2016 aproximadamente. Bien, la función de dicho líquido es mezclar proporción determinada con el combustible y de esta manera poder regenerar el FAP a una menor temperatura, o esto es lo que tengo entendido. Los DPF de grupo VAC pueden pasar de 700 grados, yo en mis coches Euro 6 lo he podido ver hasta 720 grados según en qué circunstancias se puede alcanzar, pero lo más normal es 650 grados. No tengo un PSA y no puedo opinar, pero el problema de este líquido Eolios es que eleva el hierro en los análisis de aceite usado por el ferroceno que lleva en su composición. En este mundillo de los análisis de aceite usado se ha hablado muchas veces de esto, y los PSA en análisis de aceite usado dan valores de hierro elevados. Casi todos los motores con Eolios son así, y en el análisis de aceite usado aparece alto valor de hierro. Es tremendamente frustrante porque en muchos motores no se observa dilución elevada, pero sí altos valores de hierro. No importa si es el 1600 HDI, el 2700 HDI, el 3000 HDI, en muchos de estos motores esto sucede, y el 2000 HDI podría ser también. Lo que nuevamente es importante matizar de que no se puede generalizar, ya que los usuarios han dado con que existen diferentes tipos de Eolios y la composición está variando. Existe versión con solo ferroceno, con mix entre ferroceno y óxido de cerio, o solo óxido de cerio. De modo que debido a la variedad de los distintos tipos el resultado puede ser muy diferente, y se sabe de que el óxido de cerio es inerte, no tiene pegas de ningún tipo, es un catalizador muy bueno, pero es mucho más caro. De hecho, los aditivos para el combustible algunos llevan ferroceno y otros óxido de cerio como catalizador. Yo todos estos aditivos que llevan ferroceno no los quiero ni regalados. Menuda estupidez de hacer análisis de tendencias y usar semejante aditivos que alteran el hierro. Esto es el equivalente de pegarse un tiro en el pie. Volviendo nuevamente al combustible, la mejor manera de saber si hay daño es ver el valor de cobre. Si hay niveles elevados es debido al combustible y punto. No me interesa ver ningún dato de combustible real o con error desglosado de biodiesel o solo diésel. Aquí hay 5 ppm de cobre y es un hecho claro de que hay algo de daño debido al combustible. El valor de 3% o 5% o de 8% como he llegado a ver en análisis que yo he enviado me da exactamente lo mismo después de descubrir por dónde fallan los laboratorios y que las mediciones no son perfectas. Como dice el refrán que el zorro sabe por viejo y no por ser zorro, me parece exactamente equivalente, y que con el paso de los años, si estás metido en este mundo, acabas aprendiendo. En cuanto al hierro, es de entender de que si hay elevación de cobre el hierro también lo hace, pero aquí de manera clara probablemente una gran proporción del hierro es debido al aditivo Eolios y el ferroceno. Aquí lo mejor es ver los demás indicadores como cromo, aluminio y cobre. Si el cromo y está a un nivel medio regular, el cobre a nivel medio regular, el aluminio algo parecido, se puede estimar de que el hierro real podría rondar la mitad aproximadamente. Esto es una suposición mía, no existe ninguna regla para poder calcular semejante afirmación. El siguiente valor es el cromo, que suele estar a estos niveles en muchos vehículos o quizás ligeramente elevado, pero valores tan bajos es mejor no entrar a valorar. El níquel es bajo pero se eleva en algún análisis. El aluminio está a nivel bajo con una relación hierro y aluminio 10:1, claramente delata de que el desgaste de hierro no es real. Lo más normal es 4:1, pero también los hay con 2:1 en según qué motor. Para que se me entiende, hay motores que tienen estos valores 2:1 que no parecen lógicos de hierro con aluminio y se puede catalogar como que no es muy buen valor. Lo más normal es tener relación de 4:1. Yo tengo análisis con 0 ppm de aluminio y si me tengo que mojar diré que en este análisis 10:1 de hierro con aluminio no es un valor real debido al ferroceno, y que dichas partículas de ferroceno que están presentes en el aceite se detectan como hierro, es decir, no es desgaste real. El cromo y estaño tienen valores 0, dichos metales son básicamente por rodamientos de biela y bancada. Para mí estos valores son muy importantes verlos en 0 y si llegan a elevarse que no pasen de 1. Si esto sucede y estos valores se elevan, se necesita más análisis para ir viendo la evolución. Los demás metales son muy raros y casi no aparecen nunca con nivel elevado. Para hacer un primer análisis, y como ya he explicado depende de lo que se ha hecho antes, diré que los resultados de este cuadro rojo de este análisis es tirando a regular. Hay muchos análisis de estos motores y se sabe de que estos valores son lo más normal. No los puedo valorar realmente bien debido a la alteración del hierro por el ferroceno, solo por los demás valores. Os trataré de explicar una teoría mía que es aplicando el sentido común. Si el aditivo Eolios se mezcla con el gasoil para ser inyectado en fase de expulsión con post-inyecciones, se sabe que parcialmente entra gasoil en el cárter y se termina mezclando con el aceite. De esto ya he dado las explicaciones y en el análisis 1 está detallado con el estudio de SAE.
Si este vehículo no controla las regeneraciones y entre semana realiza trayectos cortos, significa que en algún momento de tener el FAB lleno de hollín se tiene que regenerar, pero los trayectos cortos no permiten esto y lo que sucede es que bien en próximo arranque empieza a elevar la temperatura para poder terminar la regeneración hasta el final y esto supone una cantidad extra para volver a elevar nuevamente el FAB a alta temperatura. Es decir, hay una fase de calentamiento extra por cada vez que no se lleva a cabo la regeneración completa, en vez de regenerar una vez calentando una sola vez termina haciendo esto 2 o más veces. Esto lo digo porque hay vehículos que si no terminas la regeneración en el siguiente arranque ya está empezando a meter otra vez post inyección para calentar el FAB y terminar regeneración, y hay otros que simplemente esperan nuevamente llegar al límite de hollín máximo para volver a regenerar. En todo caso, si no se lleva una regeneración hasta el final es automáticamente lógico contabilizar que se va a tener que volver a calentar el FAB nuevamente para terminar de regenerar y esta cantidad extra sigue siendo un combustible extra que puede entrar en el cárter. Así que la primera regla debe de ser poder regenerar el FAB siempre y si puede ser en carretera con carga de motor mejor que en ciudad o carretera cuesta abajo sin carga de motor. Después de esta teoría mía bastante lógica puedo suponer que este 1600 HDI puede dar más valor de hierro precisamente por el perfil muy desfavorables entre semana ya que a más post inyección para regenerar más entrada de combustible con ferroceno y más hierro en análisis de aceite. Me he tomado bastante tiempo de explicar todo esto porque no depende del aceite, los Mobil 1 siempre han dado unos resultados excelentes de lo mejorcito que he visto, llegando a hacer literalmente mismos niveles de desgaste que aceites de 25 euros por litro visto en tendencias de análisis en vehículos Euro 6 TDI. Que a nadie se le ocurre pensar que poniendo X aceite o X aditivo o X mix esto es remediable, ya lo han intentado y no depende del aceite, de la viscosidad de los aditivos, simplemente estos motores son así, a no ser que se decide renovar el Eolios por uno que lleva solo óxido de cerio, lo veo una lucha difícil de ganar. El cuadro azul es de los contaminantes por combustible, hollín y agua. El combustible hasta un 4 a 5% es valor límite y los análisis demuestran de que se eleva desgaste, tenerlo a estos niveles no me gusta y muchísimo menos más elevado. Así que es el factor más importante de todo el análisis, siempre hay que ver si se eleva el desgaste de cobre y de hierro, si dichos niveles están más de lo normal está más que evidente de que no va bien y hay que adecuar el intervalo acorde a este factor crítico. En el capítulo de cuadro rojo y el desgaste he explicado con todo detalle todo respecto al combustible. El hollín es 0,1% según esta lectura de Polaris. Y para mí puede ser perfectamente 0,2%. La experiencia de prueba de gota de aceite me ha demostrado de que Polaris no mide bien el hollín y que no me gusta en absoluto la precisión de medir de este laboratorio. En un famoso club de aceites en Europa ya realizaron análisis dobles enviando a distintos laboratorios y en uno de los vehículos el laboratorio Olchek había medido más cantidad que Polaris, de esto se puede deducir de que la calibración de cada laboratorio es diferente y puede haber diferencias. Como el hollín es otro factor muy crítico para el desgaste es muy importante tenerlo muy controlado, es decir, aunque consigue uno controlar la dilución, si no eres capaz de mejorar el hollín olvídate de tener 1 ppm por 1000 kilómetros de desgaste. Los que llevamos ya unos años enviando análisis no nos conformamos con un resultado regular, si mi colega está sacando lo mejor 1 ppm yo también lo quiero y además si puede ser 0,5 ppm pues mejor aún. Pero para esto lo que hemos aprendido es que no se consigue con estirar intervalos o tener el motor con dilución y hollín, y las últimas tendencias de análisis usados son de que los mejores resultados están entre 100 a 150 horas de funcionamiento. He dicho horas no kilometraje, hay que empezar a comprender de que esto es la clave y no hablar de kilómetros. Usar el coche los fines de semana en la ruta favorable en las condiciones favorables no son equivalentes al uso diario para ir a la compra, al colegio, al trabajo en el tráfico sin poder controlar las regeneraciones y estas no llevadas nunca hasta el final. Este vehículo lleva solo una EGR de alta presión, es decir, mete los gases antes de que estos pasen por el FAB con todo el hollín que contengan dichos gases, mientras que los más modernos al tener doble EGR de alta y baja presión tienen la ventaja de que la EGR de baja utiliza los gases después del FAB o DPF de modo que no tienen hollín, y la EGR de alta trabaja solo en fase de calentamiento etc. Los que estamos con las pruebas de gota de aceite, los análisis de laboratorio algo sabemos y lo primero para bajar desgaste es reducir contaminación de hollín y no aumentar. A todas estas personas que optimizan el funcionamiento de EGR solo les diré que desde el punto de vista de la longevidad del motor y sacar buenos análisis de aceite usado lo que es equivalente a prolongar la vida útil de motor me parece lo correcto y se pueden ver excelentes análisis de aceite usado con bajar cantidad de hollín. Diría que es lo más importante que poner aceites de 25 euros litro, el hollín es un factor muy crítico para el desgaste y la longevidad del motor y esto lo hemos aprendido gracias a los análisis de aceite.
Para no entrar en polémicas con nadie, este tema de optimizaciones no se va a tratar y que cada uno haga lo que decide. En ningún análisis se va a entrar en más detalle y solo se hablará de optimización, pero que tengan claro que el desgaste se ve afectado en muchos de los casos, sobre todo si se elevan los intervalos del cambio. Hay temas de las que no hablaré y les pido perdón, pero este tipo de videos pueden llegar a muchas personas y fomentar determinadas prácticas. No quiero ser yo. De lo que sí puedo hablar es de que si haces el cambio más pronto que tarde estás evitando que el nivel de hollín se eleva y de esta manera el desgaste es más bajo, y esto lo estamos viendo con numerosos análisis de aceite en Euro 6 TDI. Lo más óptimo es entre 100 a 150 horas de uso con los sistemas de contaminación de estricta serie. Muchas personas tienen el concepto muy equivocado de que 10.000 kilómetros o 15.000 kilómetros está bien. Si la marca me recomienda 30.000 y cambiar a la mitad, están haciendo lo correcto. Bien, es mejor a la mitad que los 30.000, pero lo que realmente determina el punto óptimo de cambiar es el análisis de tendencias acorde al uso que estamos realizando en función de los contaminantes críticos como hollín y combustible. Un ejemplo: hacer 10.000 kilómetros con un uso mixto y velocidad media de 40 kilómetros por hora es el equivalente de 250 horas de trabajo. Los mismos 10.000 kilómetros con el uso exclusivo de ir a velocidad media de 80 kilómetros por hora nos da el valor de 125 horas de trabajo. Como podéis ver, hay una gran diferencia de horas de uso y esto es la clave. Existen criterios por parte de fabricantes de motores diésel mundialmente conocidos como Cummins que dicen que el aceite tiene una máxima capacidad de absorber contaminación y está basado en litros de combustible consumido. Que dicho fabricante publicó gráficas de motores en banco de potencia con intervalos extendidos en comparación con intervalos más cortos después de muchos kilómetros recorridos y la potencia no era igual, que ya os podéis imaginar qué motor dio más potencia en banco de motores. La contaminación no es gratis si lo estamos viendo los frikis de los análisis de aceite usado. No entiendo por qué los fabricantes se esconden y cada vez los plazos de mantenimiento son de locura. Luego no me extraña en absoluto ver cadenas de distribución con 200.000 kilómetros para cambiar cuando los motores de antaño duraban casi toda la vida útil sin llegar a romper. Vamos a ver si los fabricantes empiezan a dar la cara adoptando soluciones como la API con la norma SP, que no solo trata de proteger el efecto LSPI, también está incluida la prueba de desgaste de la cadena de distribución, y el futuro estándar ISAC GF7 va a tener en cuenta el aceite usado para el tan tímido efecto LSPI que hay rumores de que aumenta 5 veces con el aceite usado. Termino con el agua. Es normalmente sin presencia, en este caso marca menor a 1, lo que significa que no llega a 0,1%. Las propiedades del aceite son las flechas coloradas que he marcado. Ya casi hemos terminado a falta de explicar las condiciones en las que se encuentra el aceite. Flecha amarilla es la nitración, es un valor bajo y no suele presentar pegas. En función de los contaminantes que entran al aceite de la combustión etc. se eleva. No está claro si 10 puntos es el máximo respecto al aceite virgen, y como es algo que no presenta problema no hay que dar más importancia. La flecha azul es la oxidación, en este caso el laboratorio lo marcó en rojo ya que el valor de 33 les parece fuera de lo normal, lo cual me lleva a pensar de que el operador no es friki de los aceites y no sabe que el móvil 1 usa ester. En realidad el valor es completamente normal ya que todos los aceites con ester de móvil 1 están alrededor de 30 a 35 y elevan este valor de oxidación. Supongamos que en este aceite no hay ester y el motor se ha llevado alto de temperatura de aceite, y es entonces cuando este valor se puede elevar, pero si esto sucede también se espesa el aceite y este fenómeno es conocido como espesamiento oxidativo. Los laboratorios tienen la regla de que mientras el aceite permanece en grado dicho espesamiento no es crítico. En el aceite usado se pueden dar casos de que la dilución rebaja la viscosidad y el hollín o espesamiento oxidativo aumentan la viscosidad, es decir, puede ir en las dos direcciones posibles. La flecha verde es el TBN, la reserva alcalina. En este caso el valor es bajo, no es típico ver este valor, lo que puede inclinarnos de que este motor trabajó las 330 horas máximas estimadas o a saber cuántos en realidad eran. Para medir las horas existen unos simples relojes que se colocan en cualquier parte del coche, miden las horas de funcionamiento y no son caros, alrededor de 5 euros, muy aconsejable para los usuarios que quieren llegar a nivel friki y buscar la perfección. Existen criterios de que el valor de TBN debe ser al 50% del valor inicial, es decir, si en aceite virgen estaba a 8 pues el mínimo es de 4. La flecha roja TAN no se ha medido porque este análisis era el básico de 18 euros con 50 céntimos y no estaba incluido. También existe el criterio de cruce entre TAN la flecha roja y el TBN flecha verde, es decir, el valor de TAN flecha roja no puede superar el valor de TBN flecha verde. Cuando llegan al mismo nivel hay que proceder al cambio de aceite.
También he leído sugerencias de olvidarse de estos valores debido a la precisión de estos métodos de medir y tener como referencia la oxidación de la chapa de cobre, es decir, hacer la prueba que se realiza para los aceites de la caja de cambios, en inglés es Cooper Corrosion Test, y se calienta el aceite durante un tiempo establecido y se compara viendo el color de dicha chapa. Esto no es algo que suena en absoluto raro porque Ato24, la famosa tienda online alemana, ya realizó análisis de muchísimos aceites 0W30 y 0W20 y en sus pruebas estaba implementado dicho Cooper Corrosion Test. Por si fuera poco, también existen razonamientos de que independientemente de lo que digan dichos valores, si no están acompañados de un desgaste elevado en un monitoreo continuo, no hay señal de alarma. Por ejemplo, se realizan varios análisis en un mismo intervalo y en función del desgaste se procede a cambiar el aceite y no en función de estos valores tan ven. Puede sonar tremendamente ridículo, pero la persona que ha escrito esta afirmación es uno de los más grandes de este mundo de los análisis y su criterio está basado en una gran cantidad de análisis en su base de datos y no en hacer 3 análisis contados al año en plan aficionado. Creo que es bueno llegar a leer estos grandes expertos que dedicaron gran parte de su vida en este mundo de los análisis y no solo fiarnos de lo que dice un laboratorio que puede dedicar un tiempo muy breve en cada análisis, y si realmente los métodos de medir TBN y TAN no tiene alta reproducibilidad y existe discrepancias entre los grandes, más razón de ir mirando alternativas. Por último, existen laboratorios en Estados Unidos que literalmente solo con el valor TBN llevado hasta límites de locura son capaces de dar el visto bueno para seguir con el intervalo. Siempre y cuando hay un nuevo análisis en un breve tiempo para poder ver la evolución de este valor, ya que dicho valor puede ir evolucionando con el consumo de aceite, se tiene que reponer aceite fresco y dicho laboratorio tiene una enorme base de datos con promedios de muchos motores y saben qué valores son críticos de desgaste y los que no. Es decir, nuevamente están basados en ver una consecuencia de dicho valor. Si baja demasiado el TBN tiene que tener un desgaste elevado reflejado en los diferentes metales. Finalizamos con la viscosidad. Aquí no se ha medido a 40 grados ya que no era disponible en análisis básico. La viscosidad a 100 grados sí se ha medido y con la entrada de combustible siempre hay degradación. En este caso la degradación y el combustible no es proporcional ya que influyen los polímeros espesantes, es decir, puedes tener degradación con 2% o 4% de combustible de manera similar. Por lo tanto, el contenido de combustible no es proporcional y la degradación se comporta de manera diferente. En este caso 10,6 centistoques es razonable, nada de lo que ya no sabemos que la viscosidad se reduce con el uso y el combustible. Un breve resumen de este análisis. Para hacer un análisis de inicio de tendencia sin enjuague previo e intervalos cortos previos, los valores son regulares. Si decide seguir con los análisis de aceite usado, podría intentar hacer varios cambios más cortos y volver a analizar o hacer un enjuague y posterior análisis. Hay muchas formas de abordar esto. Cambiar el líquido de óleos por uno con óxido de cerio es otra opción, y si es mi coche esto va a ser lo primero en cualquier otra intervención. Si no se tiene en cuenta de que el líquido eolios es un ferroceno que aumenta el hierro en análisis, una persona sin experiencia puede tachar este análisis de lo peor. Lo que no hay que hacer es esto, por supuesto, y tratar de buscar el raíz del problema. Para mí el raíz del problema es la dilución por combustible en primer lugar, después el hollín como segundo factor crítico y finalmente las horas de uso. Este motor tiene muy poca capacidad de aceite y esto para mí es otro problema más a tener en cuenta. No voy a ser de esta clase de personas que te va a decir cómprate un coche de gasolina o sin FAB o usa la bicicleta o otra tontería que no soluciona el problema en absoluto. La solución más fácil y simple es asumir cambiar el aceite más pronto que tarde, y si puede ser sin pasar de 100 a 150 horas en estas condiciones mejor. Siempre existe la opción de un aceite más económico y adoptar un cambio más a menudo. Que consta que me gustan mucho los Mobil 1 y si se lo puede permitir que siga usando el aceite, que es sin duda el aceite calidad-precio, que en análisis de aceite usado ha demostrado ser muy bueno, pero no a este intervalo de cambio, porque nuevamente los contaminantes son los que marcan el baile y no la base o los aditivos o la fama del fabricante o la lata bonita de colorines con un trabajo de marketing bestial. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, quédate pendiente de las futuras publicaciones que sin duda iré publicando poco a poco, ya que requieren bastante tiempo para realizar estos videos largos.